Hola, buenos... Pues iba a decir buenos días, Filfómanos. Jamás había saludado a nadie así. Hola, gente. Bienvenidos a otro Filfómanos, el podcast. Estamos aquí en las oficinas de Mediatak Bilbao. Gracias, Mediatak. Gracias, Bilbao Tracking Podcasting, por esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Y feliz Halloween. Y feliz Halloween. No lo iba a decir. Halloween. Lo ha dicho él. Halloween. Es que Halloween. Feliz es Halloween hoy. Día de Muertos. Feliz Día de Todos los Santos. Feliz tengo, Día de Difuntos. Toma. Felices todos aquellos que han abandonado Ha quedado raro. el gran abismo que supone este mundo. Sí. Estamos grabando, soy Sí, conscientes, ¿no? somos conscientes, pero Amaya se ha puesto a hacer cosas de Amaya. Bueno, ¿Qué? este programa... ¿Encima? Cosas de Amaya. Cuidado al concepto. En este programa, como es Halloween, Me he indignado. ocurrirán cosas inexplicables. Sí. Podéis achacarlas a un poltergeist, podéis achacarlas a una especie de pacto con seres pues de estos Sí, Albert ignotos Pero o la un verdad- pacto con Albert Serra, pero la verdad es que no. La Lo verdad achacable es es que- que este programa ha sido grabado en 2 veces, o sea que vamos a reconocerlo cuanto antes Sí. y ya Vais a ver está. cambios. No pasa nada. Aitor haciendo cosas de Aitor. Va a cambiar ahora mismo este plano. Sí, lo va diciendo David. ¿Cómo? No se ha enterado. No, estoy muy cansado. He dormido muy pocas horas y es muy tarde. Ok, y en 3, 2, 1 esto va a cambiar radicalmente, chicos. Pero no pasa nada, porque hemos venido aquí a hablar de, como ya sabéis, John Carpenter, cineasta neoyorquino, el maestro del terror. Por algo es Halloween. Halloween. Y bueno, el que no le para el que no le conozcáis, pues vamos a hacer un resumen bastante exhaustivo y bastante a toda hostia de su carrera. Y Una hora. eres un desgraciado. Pero es Y que bueno. es cierto, chavales. Vengo. Así que sí, vais a Carpenter comprobar a tope. que sí, que es un autor que no solo ya en el terror, en el género, sino en general en el cine, es un autor imprescindible de la historia y que ha sido reivindicado numerosas veces, pero que lo vamos a volver a hacer, porque sí, porque nos apetecía, bueno, me apetecía a mí concretamente, y ya está. Lo bueno es que después de ver este programa estaréis todos licenciados de Carpenter. Sí. Menos Amaya, quizá. Que no quiere ver las películas a Carpenter, no me preguntéis por qué, pero no quiere. Lo siento. Tiene son- algo en contra del son pobre John. muchas, pero me Así he que visto- nada, Vale, las medidas son malas, no te preocupes. No digas vamos a eso. hacer un gag de corte, venga. Hacemos un movimiento y entonces pasamos a Carpenter. ¡Es una cosa! Hoy no hablaremos más de Howard Hawks. Sí que era una mención por una Porque, peli. bueno, sí, de hecho sí que vamos a hablar mucho de Howard Sí. Hawks. Mira, me has pillado ahí. Eso es. Es verdad, vamos a hablar de Howard Hawks, pero no directamente, sino indirectamente. Sí. Porque realmente de quien vamos a hablar hoy es de John Carpenter. Amigos, Juanito Carpintero. Juanito Carpintero, En esta efectivamente. sección de biografías. Biografías. Vida eso es. y milagros. Tenemos una musiquita seguramente, o no, pero bueno. Sí, porque no pega mucho con este. No, habría que meter a uno de sus míticos riffs electrónicos, ¿no? ¡Pum! Sí. Eso da muy mal rollo. Sí. Bueno. Y bueno, y diréis, ¿por qué vamos a hablar ahora de Carpenter? Pues porque nos apetece. No, bueno, y porque Esa es una también razón muy buena. Me gusta. probablemente en menos de un mes, cuando veáis este programa, pues se estará estrenando en cines Halloween Ends, que es la tercera entrega del reboot, del reboot. Reboot secuela. Sí, reboot secuela Recuela. de la como saga dijeron Halloween. En Scream 5. Eso es. Que como sabéis, pues la saga Halloween tiene su origen en la película fundacional de Halloween, que es dirigida por John Carpenter. Así que, hilando someramente estos dos hechos, pues hemos aprovechado para recuperar la figura de este director que, como veréis, pues tiene no pocas obras maestras y grandes películas y altibajos y tiene de todo, porque es un tío que lleva trabajando desde los años 70. Así que, pues cuando queráis, le damos caña. Vale. Vamos allá. Muy bien. ¿Quieres empezar tú? Porque yo quiero hablar de su primera Sí. película, pero a lo mejor quieres dar algo de contexto. Tenemos un pequeño guión Te lo ha hecho él, es un máquina. de 8 páginas Es diseñador que gráfico, no se hizo- han leído. Hizo la intro, yo sí la he leído. Pero he Sí, visto bueno. las pelis, he visto Tenemos todas. aquí un chuletón. Es un chuletón, sí, sobre todo para la gente que no ha He visto visto las películas de todas. Carpenter. Todas. Yo soy Eso está esa muy persona. mal. Yo soy Eso esa está- persona que no se ha visto las películas. Pues yo he Está visto muy todas.
todas. Eso está muy Y mal. él Eres un también. buen niño. Pues Hay sí. que ver las películas de Carpenter No, yo porque solo me he visto Todas una, no. pero es importante, así que... Sí, sí, sí. Sí, cuando bueno, terminéis el programa ya veréis como tendréis ganas de ver muchas de las películas de alguna, Carpenter sí, de las que muchas. vamos a hablar, porque de verdad, ahora en serio, es un director que, bueno, ya no es que esté descubriendo yo Roma, pero a reivindicar. Y incluso sus peores películas son muy rescatables y tienen siempre ideas muy locas. Así que, bueno, empecemos por el principio, Sí. para no enrollarnos más, que ya se nos hace tarde y esta gente tiene casa. John Carpenter nace en Carthage, que es un pueblecito del condado de Jefferson, en Nueva York, en 1948. Es hijo de un músico muy, muy, muy reputado, Howard, un violinista, concretamente, que, bueno, para ganarse la vida, además de actuar en bandas, en los años 40, 50 y 60, pues se dedicó a la docencia, ¿no? Y bueno, y también su madre Milton Jean era una fervorosa patriota. Eran yanquis, como él se definiría más tarde, eran yanquis de toda la vida. Vivían en el norte, ¿no? Al norte de Nueva York. Y bueno, una de las primeras cosas que ya podemos remarcar de su carácter es que se forja en una infancia no demasiado feliz, en el momento que su padre, Howard, se ve obligado a mudarse a Kentucky, a Bowling Green, un pueblecito del Kentucky profundo, del sur profundo, en el que va a dar clases en una universidad regional, ¿no? Entonces Carpenter siempre hablará de esta época como una parte muy, muy dolorosa de su infancia, porque se vio alejado de todo aquello que le gustaba, ¿no? de la vida de la vida que conocía, y evidentemente pues una familia tan yankee como eran los Carpenter, pasar a vivir en el sur profundo, en Kentucky, ¿no? Pues fue un choque cultural y social muy importante para ellos, ¿no? ¿Eso luego tendría repercusión en sus películas? Bueno, Sí, en algunas de ellas La Niebla. probablemente sí. Noto. Sí, podremos rescatar aquí y allá diversas trazas de la vida de Carpenter en sus películas, pero sí, sin duda él ha señalado que fue algo que le marcó, ¿no? El abandonar el lugar de sus primeros años. Y bueno, ya no mucho después de haberse mudado a Kentucky, se muda a California en el año 68, ya para comenzar sus estudios universitarios de cine en la University of Southern California, que por aquel entonces era una universidad que ya bastante reputada, por la que habían pasado ya varias generaciones de cineastas, ¿no? Y bueno, en ese momento es cuando Carpenter ya tiene claro que quiere dedicarse a esto del cine, ¿no? Él era un chaval completamente influenciado por el cine, ¿no? Por las películas, sobre todo de ciencia ficción de serie B, de los 50 y 60, también por los westerns, de su amado Howard Hawks, al que volvemos. Sí, sí. como Que de ya- hecho en como las ya anticipábamos. entrevistas siempre es súper recurrente que quería hacer un western y nunca lo hizo. Y también es curioso porque tampoco hizo nunca una peli de zombies, pero sí hizo películas... Se las arregló Sí. para meter aquello que le interesaba. Sí. Yo he leído en algún lugar que no terminó sus estudios de cine. ¿Eso es cierto o me lo estoy inventando aquí? Bueno, Fue Gregory Peck, ese. Ya, Sí, la bueno. coña con Gregory Peck. en la época no era raro que empezasen la carrera y debido a la lluvia de proyectos, a meterse ya en la industria, decidieran abandonar sin graduarse. El caso de Carpenter, que no es verdad que no se graduó en el año que le tocaba, pero sí que acabó obteniendo el título. Pasa que es cierto que en ese microcosmos que era Hollywood de California en finales de los 60 y principios de los 70, había una efervescencia cultural tremenda, ¿no? Y ahí Carpenter pues encontró realmente su lugar, ¿no? Y se juntó con toda clase de personajes que acabaron siendo amigos para toda la vida e incluso colaboradores cercanos, ¿no? Como es el caso de Nick Castle, que colaboraría con él en varias de sus primeras películas, o Tommy Lee Wallace, que es uno de sus amigos también más cercanos, ¿no? Entonces, bueno, ya poco después podemos encontrar el primer corto oficial, entre comillas, de su carrera, que es ya rodado con material de la universidad, es Captain Boyer, del año 69. Es un corto que anticipa en parte Halloween, ¿no? Es un corto protagonizado por un psicópata, un asesino, ¿no? Que está persiguiendo a jovencitas, básicamente, en el campus, ¿no? Que se rescató hace poco, relativamente. En 2011. Hace poco se ha podido Creo volver a que ver, leí. sí.
ha habido un trabajo extensivo de restauración de obras de muchos de estos cineastas que empezaron en los 70, ¿no? Que van desde Carpenter pasando por Craven, Clive Barker, toda clase de cineastas del fantástico y del terror, ¿no? Que décadas después pues consideramos absolutos maestros del género, ¿no? Y bueno, después, justo ya entrando en los 70, consiguen curiosamente un éxito inesperado, ganando el Oscar a mejor cortometraje, en el que Carpenter participa de forma extensiva, ¿no? The Resurrection of Bronco Billy, que es una especie de homenaje no al western sino a la vida nómada de los cowboys, ¿no? Es la historia de un chaval que vive su vida como si fuera un cowboy de los años de un siglo atrás, ¿no? Y bueno, es una película que realmente no tiene mayor recorrido, pero curiosamente la universidad la promocionó lo suficiente como para llevarla a los Oscars y pues oye, finalmente terminó llevándose la estatuilla. Así que, pues bueno, ahí queda. Luego, principios de los 70, ya tenemos a Carpenter completamente inmiscuido en lo que es la industria, ¿no? Sobre todo en la serie B, o sea, es decir, estamos hablando de terrenos pantanosos, ¿no? De producciones low cost en su mayoría, de juntarse con personas con sus mismos intereses, por, como he dicho, la serie B, por los monstruos japoneses, el Kaiju Eiga, por toda esa clase de películas más palomiteras de baja estofa, ¿no? Que son maravillosas por otro lado y que han dado como resultado pues las grandes películas que luego comentaremos. Pero ya por entrar en materia, ahora sí que en el año 1974 tenemos el que es el debut oficial de John Carpenter en la gran pantalla, que es Black Star, que coescribe junto con Dan O'Bannon, que es un guionista muy reputado, el guionista de Alien, que fue uno de sus mejores amigos. Es curioso, porque esta es una película de comedia que anticipa, o sea, es como el precursor inmediatísimo de Alien, solo que aquí es una bola de playa con patas de ganso. Sí, hubo mucha coña alrededor del Alien que se le ocurrió a O'Bannon en esta película, porque evidentemente es una película prácticamente amateur, es decir, se considera su primera película, pero no es raro que mucha gente se la salte a la hora de hacer retrospectivas de Carpenter, porque es una película muy barata, realizada cuando todavía ellos, tanto Bannon como Carpenter, estaban terminando sus estudios en la universidad, ¿no? Y bueno... No tiene su mérito hacer películas de bajo presupuesto que puedan perdurar y que sean entretenidas o que aporten algo nuevo. Sí, pues desde luego fue una respuesta bastante curiosa a lo que fue el éxito de 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Fue básicamente la respuesta que se les ocurrió a Carpenter y a O'Bannon para satirizar un poco el éxito de esta totémica película de Kubrick, ¿no? Que de hecho era un corto, primero. Sí, efectivamente, primero fue un corto que expandieron. Que fueron expandiendo gracias a la entrada de dinero de un productor independiente que les animó a convertir la historia en algo más largo, ¿no? Y fueron muy inteligentes porque una característica de 2001 que es que hay mucho silencio, ¿no? Mucha atmósfera, y esta peli también lo que tiene es que como corto funcionaría de maravillas. A mí me hace mucha gracia. Esta película tiene puntazos. Tiene sus momentos. No, desde luego no es una buena película, pero final, teniendo en cuenta las circunstancias en las que está hecha, tiene sus momentos. Eso es innegable. Digo que luego te lo expanden para llegar a esa hora y media y es ahí donde se hace pesada, pero bueno. Sí, es muy divertido. Dan O'Bannon, que también participa como actor en la película, tiene un par de escenas con el extraterrestre, que es una pelota de playa, básicamente con garras, que son bastante simpáticas, ¿no? Es verdad que evidentemente no es una película que haya envejecido bien y no es indispensable para conocer a Carpenter, pero desde luego ahí está. Y pues si os apetece acercaros a su debut, pues sería este, Black Star. Yo la reivindico bastante porque es que me parece encantadora. Pues aburrida, pero encantadora. Empezamos bien, porque si esta te parece encantadora, la siguiente película que dije Carpenter, pues no sé qué te parecerá, pero... Quizás no encantadora la palabra, pero... sí, ya no es tan cute, ya... Sí. Oh. No es nada cute, pero ya es una película absolutamente memorable en mi opinión. Tenemos que viajar al año 76, y que es el año de estreno de Asalto a la comisaría del Distrito 13, que es un guión que Carpenter llevaba desarrollando desde hacía varios años, ¿no? Desde principios de los 70. En realidad en origen era la historia, era un western, como casi todas las películas de Carpenter. En origen era un western que se llamaba The Anderson Alamo. Básicamente era la historia, era pues eso, una historia de
de un asalto a un fuerte, ¿no? Y Carpenter tuvo que convertirlo en una historia moderna en la que en vez de un fuerte, pues es una comisaría abandonada la que es asediada por una marabunta de psicópatas embravecidos, ¿no? Y bueno, es una película pequeña, costó muy poco dinero, costó $150.000, que es muy poco dinero, incluso para el año 76. Se rodó en apenas 20 días en Los Ángeles, en una comisaría, bueno, una comisaría sí, en una comisaría que existía en Los Ángeles, en las afueras de Los Ángeles. Y no sé qué pensará Aitor, pero yo creo que ya desde el principio tenemos a Carpenter fundacional, también con su primer aspect ratio en Panavision, Yo lo que veo es con la música. Lo que es que están los tropos, no la asocias quizás porque no es fantástica, no es terror, bueno, aunque Tiene sí que trazas de es fantástico. como una metáfora casi de zombies, ¿no? Nunca hizo zombies, pero aquí es como zombies, es como western. Bueno, aún está a tiempo, el hombre sigue vivo. A lo mejor nos sorprende, pero bueno. Tendrá 70 y tantos ya, 70 y muchos. Sí, tiene 74. Es del año 48, hombre, está complicado, la verdad. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Sí, cosas Hombre. más raras han visto. Godard hizo hasta el final, que por cierto Sí. ha muerto hace poco. Sí. Pero bueno, volviendo a Carpenter, sí. Sí, yo no La tengo verdad es que- mucho que comentar en esta, pero sí, es muy recomendada. Encima es como viene una época en la que aún la violencia en el cine no era usual, por lo que hay algunos momentos que dices, hostias. Hay una historia curiosa en torno a eso. Precisamente una de las escenas, si no la más violenta de toda la película, que es al principio de la cinta, cuando uno de estos delincuentes que asedian la comisaría asesina a sangre fría a una niña pequeña que está pidiendo un helado en uno de estos camioncitos ambulantes, ¿no? Bueno, pues esa escena fue tan gráfica para la época que la asociación esta americana, La MPA. la MPA, eso es, la de ratings y tal, la que pone las clasificaciones por edades, le dijo que esa escena había que quitarla. Que esa escena había que quitarla, o si no, la película sería para mayores de 17 años, que es lo Tiro mismo solo, que ¿no? ¡Pam! que Una condenarla cosa al olvido, ¿no? que ves a Y- día de hoy y mucho. es curioso. Porque es ¡pa! O sea, se ve la sangre, pero claro, Bueno, sí, ya pero conceptualmente ¿Se es. eliminó al final esa escena? No se eliminó. Lo curioso es que Carpenter la mantuvo. Lo que hicieron fue la trampilla de enviarles un montaje a la MPA sin la escena, para luego posteriormente estrenar la película con la escena, aun a riesgo de haberse comido una multa y haber sido retirada la película. Cosa que por suerte no ocurrió, pero sí. Luego se arrepentiría años más tarde, dijo que era una estupidez, pero bueno, fruto de su inexperiencia y de su edad, pues me imagino que en el momento le parecería una buena idea, ¿no? A ver, si la quiso mantener, quizá le parecía que era algo muy importante para Sin para duda. la historia. Asienta el toro. Es que Sí, no, es una escena tremenda, no solo por su violencia gráfica, que no es lo importante aquí, sino por la tensión, por el manejo de la tensión. Como el heladero está viendo cómo se acerca el coche y se está dando cuenta de que algo muy malo va a ocurrir, ¿no? Como la pobre niña, que es pura inocencia, está ahí pidiendo su helado, ajena al horror que se aproxima a su espalda, ¿no? Y cómo acaba esa escena de casi 5 minutos en un estruendo, en un estrépito seco, cortante, que le vuela la cabeza a la niña directamente. O sea, es completamente terrorífica. y dices que es la primera escena de No No es la primera, pero está al principio de la película. Es, como dice Aitor, es la escena que marca el tono fatalista de la película, que es una película como, Jo, entonces como no veremos. no la podía quitar, habría perdido mucho valor la Sí, película en Es general. que es Carpenter dando un golpe en la mesa. es donde se vuelven irredimibles, porque luego si tenemos una alianza entre un policía y un criminal, entonces claro, tienes que separar a ese criminal de completos asesinos locos y Es verdad, irredimibles. que sirve muy bien para eso, para convertir a los asesinos de esta especie de secta casi, ¿no? En una marabunta casi de zombies, ¿no? O sea, Sí, son no tratados hay personajes, como, de no hay hecho. personajes Es entre, como- son malvados puros. Y en cambio, es verdad que el antihéroe Napoleón Wilson, que es un delincuente que se está refugiado también en esta comisaría, actúa como la primera figura puramente Carpenter, ¿no? De antihéroe, ¿no? De este ser cínico y bastante, pues bueno, no malvado, pero bastante peligroso, pero que en el fondo nunca va a ser lo que son estos asesinos despiadados, ¿no? Que son, pues eso, como digo, prácticamente zombies, ¿no? Descerebrados. Sí.
Y bueno, sí, eso responde también un poco a la enorme influencia que la película de George A. Romero, de Night of the Living Dead, del año 68, había tenido en toda esta generación de cineastas, ¿no? Entonces, pues sí, esto es un poco las circunstancias de la película. Y también habría que señalar muy rápidamente que es entonces cuando conoce a Debra Hill, que por entonces sería su novia, que era una guionista y que colaboraría extensivamente con Carpenter a lo largo de toda su carrera, a pesar de que luego su relación personal terminó. Pero bueno, eso lo descubriremos en la próxima película, que ahora ya sí os sonará a todos, porque preséntala tú si quieres, Aitor. No, que la presenta Maya. O que la presente Maya. Sí, Para una que ve. La noche de Halloween de 1978, que de Carpenter, la verdad. Y está feo que lo diga, pero es cierto. Es la única que me he visto de esta larguísima lista. Pero no me arrepiento, la verdad, porque me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado mucho. Es el arquetipo o la que sienta las bases del género slasher, tal cual lo conocemos hoy en día, de las películas de asesinos en serie. Y la verdad es que es muy, muy sorprendente la forma en la que se ha llevado a cabo con tan poco presupuesto y, no sé, detalles como los planos secuencia, el tono, la música, que también es compuesta por el propio Carpenter, te mete enseguida en la tensión de ese personaje, ¿no? Que ya es un clásico del cine de terror, que es Michael Myers. No lo podríamos haber dicho mejor. Efectivamente, Halloween es la película que marca, para bien y para mal, toda la carrera de John Carpenter. Fue un tremebundo éxito, ¿no? Recaudó casi 50 millones en todo el país, siendo una película eminentemente de serie B que costó apenas $300.000. Es decir, fue un éxito tremendo. Y bueno, muy rápidamente, por contextualizarla, todo parte de una serie de historias que estaban en el aire en aquella época, ¿no? En torno, pues como decíamos, a los asesinos en serie, a los psycho killers, ¿no? Parte habría que atribuirle a uno de los alumnos de la UCC, que era Terence Winkles, que había escrito un corto que era muy muy similar en esencia a lo que acabaría siendo Halloween, ¿no? Parte también habría que dársela, por supuesto, a Irving Yablans, que es el productor principal de esta película, el principal impulsor económico de esta cinta, ¿no? Que ya supone pues un mayor desembolso, como hemos dicho. Y luego, evidentemente, parte de la culpa es de John Carpenter y de Debra Hill, que ya por entonces empezaron a colaborar laboralmente y a escribir toda clase de historias, y una de ellas es esta Halloween, que es la historia, como sabéis, como ha dicho Maya, del psicópata Michael Myers, una representación del mal puro, como lo determina el Dr. Loomis, interpretado por el maravilloso Donald Pleasence. Y bueno, Sí, lo tenemos. sí, Michael Myers entra en este panteón de los grandes asesinos del cine, de los slashers, porque es un tío con una máscara blanca y un cuchillo. Es como lo más simple que puedes tener. Entonces, ¿qué le hace especial? ¿Cuáles serían sus super habilidades en un juego de lucha? Bueno, pues le llaman The Shape. Eso es una cosa súper interesante. Yo a Michael Myers lo hilo con dos precedentes. Uno con Psicosis, porque es Por supuesto, sí. un poco el Psicosis de su época. Un Norman Bates que no habla, con máscara y con más muertes, ¿no? Y luego también diría que bebe mucho del expresionismo alemán, del sonámbulo Cesare, de la máscara blanca, cómo se camufla, sale de las sombras, ¿no? Por lo que aquí Carpenter hizo pues como una propuesta muy interesante, aparte de la música también la dirección artística, el cómo recrea la propia noche de Halloween, los preparativos, porque no solo la noche, la segunda parte es toda una noche, pero la primera es también mucho los preparativos, la gente preparando las calabazas, ¿no? Por lo que es un clásico, en toda regla, un clásico encima de Halloween. Cada X años me la pongo. Seguramente la vuelvo a ver dentro de poco en preparación al cierre de la trilogía. Sí. Y bueno, luego ha desembocado en una franquicia donde han hecho piruetas Sí, intentando... Su tremendo éxito fue parte de su maldición, ¿no? Que derivó en interminables secuelas, que bueno, por acotarlo ya, de las que Carpenter solo estuvo involucrado realmente en las dos primeras, en la segunda, la que escribió el guión, y la tercera, que compuso parte de la música, el famoso jingle de Seven Days to Halloween, Halloween. Bueno, y hasta ahí llegó, ¿no? El interés de Carpenter por esta historia. Y luego las nuevas, que también está... Efectivamente, nuevas, ¿no? luego recuperaría, digamos, el contacto con su franquicia ya en el 2018, pero bueno, eso es otro tema. Sí.
Y bueno, por terminar muy rápidamente, sí quería añadir, que se me había olvidado antes, que también es verdad que esta historia habría que atribuírsela en parte a Bob Clark, que es el director de Navidades Negras, un slasher también fundacional del año 74, del que Carpenter siempre se aseguró fan, ¿no? Absoluto. Y bueno, hablando con Clark, le comentó sus ideas, sus esbozos para una secuela, y efectivamente pues iban por aquí también, ¿no? Entonces, bueno. Quería hacer un pequeñito apunte chiquitín, que es que, claro, esta película me la vi, pero antes me había visto la de Scream. Y me hace muchísima gracia que todos los estereotipos que se mencionan en Scream, esta película los cumple a rajatabla, porque precisamente porque hablábamos antes, ¿no? Porque es precursora de todo, así que es como la piedra angular de todos los slashers. Y me hizo una gracia terrible, porque es como, la chica rubia muere. Vale, esto es muy gracioso. Si veis primero Scream y luego veis esta, vais a ver que estaría ahí, entre la terna de películas fundacionales de lo que es el terror moderno, en sus diversos subgéneros, ¿no? Sí. Tendríamos, pues eso, a la mítica La Matanza de Texas de Top Hooper, tendríamos esta Halloween, tendríamos Navidades Negras de Bob Clark, tendríamos Las colinas tienen ojos de Wes Craven. Esas películas de los años 70 son las que marcan prácticamente el terror que está por venir, ¿no? Y bueno, veremos cómo Carpenter sigue trabajando en esa línea durante gran parte de su carrera. Y mencionar a Jamie Lee Curtis, Por supuesto. que la vamos une a de verla nuevo más. a Hitchcock, Exacto. porque el Jamie Lee Curtis, como sabéis, es la hija de Janet Leigh, y como decías, la influencia de Hitchcock era palpable, y este no es más que un homenaje. La inclusión de la hija de la protagonista de Psicosis, ¿no? Es un homenaje más que evidente a la pasión de Carpenter por esa película, ¿no? Así que, bueno. Porque Psicosis es brutal. Sí. También me encanta. Y lo más reivindicable para mí del personaje de Jamie Lee Curtis es como aquí es, pues bueno, no una damisela en apuros porque es una situación comprensible en la que está en defensa, pero cómo va evolucionando a una heroína de acción prácticamente. Sí, es la Final Girl prototípica, ¿no? Es la más recordada y la más reconocida, y fíjate, pues 3 décadas después ha vivido ese regreso a su personaje mítico de Laurie Strode. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente porque si no se nos va el tiempo. Así que bueno, muy rápidamente habría que mencionar Los telefilms, sí, de finales de los 70, que bueno, no nos vamos a detener mucho, no porque no lo merezcan, sino porque es que realmente hay muchas películas que queremos comentar, y bueno, estos serían Alguien me espía, es una TV movie. Pero muy buena. Del año 78. Bastante sorprendente, bebe mucho de Halloween. Es del mismo año que Halloween. Sí, y es la película en la que conoció a Adrienne Barbeau, que fue su primera mujer, ¿no? La conoció en ese año 79 y se casó. Y sí, es una TV movie que bueno, es difícil de encontrar, pero desde luego recomendable. Ya vemos muchas trazas de lo que hace Carpenter en esa época, crear tensión, ¿no? Y bueno. Y luego Elvis, que conoce a Kurt Russell. Es una TV movie, lo que pasa es que se emitió en 2 partes debido a su duración. Pero en origen siempre fue una TV movie. Lo que pasa es que se emitió en 2 partes en la ABC. Fue un encargo de la ABC, le llegó, ¿no? En aquella época, evidentemente, Carpenter acababa de despuntar con Halloween, pero cuando se rodó Elvis aún no se había estrenado, ¿no? Fueron encargos que le fueron llegando, y bueno, evidentemente pues no estaba para escoger, y este fue uno de ellos, uno de esos encargos. Sí. Pero una vez estrenado Halloween, todo cambió, como hemos dicho, y ahí ya sí, Carpenter se vio en una posición más dominante en la industria, y pudo escoger, entre comillas, cuál sería su próximo proyecto, que sería concretamente La Niebla, la película de 1980, The Fog. Es una idea original de Carpenter, basada en una amalgama de historias reales acontecidas en la costa de California en el siglo XIX. La escena primera me encanta, cómo asienta el tono. Esta película es una historia de fantasmas. ¿Cómo te empieza? Con una historia de fantasmas. Un anciano contando a unos niños en una fogata. Esa primera escena para mí eleva la película porque establece el tono a la perfección. Y esta, fíjate que es bastante divisiva, es de las divisivas, digamos, de la carrera. A lo mejor por ser la inmediata a Halloween. Quizá por eso. Yo creo que eso en parte la ha puesto en un lugar, digamos, menor en su filmografía, pero yo creo que es una película a reivindicar, porque también si tenemos en cuenta que la producción de la película fue bastante nefasta, ¿no? Por aquel entonces Carpenter se acababa de mudar a Inverness, que es un pueblo en la costa de California, ¿no? Estos típicos pueblos de pescadores, ¿no? Te escucho, voy a beber agua. Aitor nos abandona que tengo momentáneamente. Sed. Me muero de sed. Jolín. Que tengo mucha sed. Bueno, no pasa nada. Y eso, como decía, su mudanza a Inverness también floreció en esta historia, porque Carpenter siempre fue fan de las historias de fantasmas,
de directores, o sea, de escritores como Howard Phillips Lovecraft, como Edgar Allan Poe. Y digamos que toda esa amalgama de referencias hace que esta historia fructifique, pero como digo, la producción fue una locura porque grabar en localizaciones reales implicaba que la niebla omnipresente de toda la película era real, evidentemente. Estamos hablando del año 80. Y claro, no había tanta niebla como pensaban. Y finalmente hubo que utilizar máquinas generadoras de niebla, como las que se usaron luego en la promoción de la película, ¿no? Y hubo que usar extensivamente de estas máquinas, porque es que si no era imposible realizar las escenas con la niebla requerida, ¿no? Y bueno, el tiempo fue también bastante malo, ¿no? En general, todos los actores fueron conscientes de que la película no estaba del todo terminada, la historia, cuando empezaron a rodar, ¿no? El guión fue pergeñado entre Carpenter y Hill, mano a mano, hasta casi empezar a rodar. Hubo que hacer reshoots porque vieron un primer montaje y no quedaron contentos, ¿no? Fue un pequeño desastre ese primer montaje, ¿no? Es evidente que la inyección económica que supuso esta película también fue un lastre para la pareja de Hill Carpenter, porque no supieron gestionar lo que suponía una producción ya de estas características, una producción de $1 millón, que ahora suena muy barata, pero bueno, $1 millón, ponte tú a manejarlos, ¿no? Hombre. Sí. Tuvo un remake en 2005, destrozado por la crítica, y hay una cita curiosa de Carpenter, porque varias de sus películas han recibido remakes o precuelas a lo largo de los años, y él dice que son reuniones en las que él va, dice que si a todo da la mano, le pagan y ya está. Eso es lo que le importa. Bueno, el remake ha sido bastante luego defendido por los fans, sobre todo de Frank Darabont, ¿eh? No te creas que... Pero bueno. Pasando ya a la siguiente, porque como digo, son muchas películas y hay que ir picadito. Sí. Estamos ante Rescate en Nueva York. Bueno, 1997, Rescate en Nueva York. Muy importante poner Sí, el año. Fue el año porque en el 81, efectivamente, en el 97 parecía muy lejano. Sí. Pero bueno, ahora nos suena como a chiste, ¿no? Sí. ¿Éramos bebés? Bueno, sí, yo era más bien un niño, pero sí, esta es otra de las películas importantes en la carrera de Carpenter, ¿no? No solo por ser su primera película, digamos, de clase A, ¿no? O sea, su primera producción ya afianzada, sino porque supone volver a colaborar con... ¿Qué quieres? ¿Qué te pica? Victoria Maya está haciendo gestos absurdos, vale. señalando la película. Sí, es que tenemos es la que la teníamos aquí. La ha traído David Sí. y la teníamos ahí Bueno, fuera. eso es un pack con 4 películas, de hecho. Pero una de ellas es Escape from New York. Ah, claro. Vale. Y sí, como decía, pues esta supone la segunda colaboración de Carpenter con Apco Embassy Pictures, que ya le produjo La Niebla, ¿no? Aquí le dieron $7 millones para hacer esta nueva historia, ¿no? Que es la historia de un mercenario, de Snake Plissken, interpretado por Kurt Russell. Es sacado de la cárcel y contratado para rescatar al presidente de los Estados Unidos, interpretado por Donald Pleasence, de nuevo, que está atrapado en la isla de Manhattan, que en este futuro apocalíptico es una prisión gigantesca de máxima seguridad, ¿no? Y bueno, pues este personaje lo es todo para la carrera de Carpenter. Está a la altura en popularidad casi de Michael Myers, diría, ¿no? Y bueno, como digo, supone su debut en las grandes ligas, ¿no? En los grandes presupuestos. Fue un relativo éxito, al igual que Halloween, pues encadenó su tercer éxito consecutivo. Y bueno, no sé qué opinas, Aitor, tú de esta película. Sí, bueno, es muy icónica para el protagonista, que luego inspiró pues Solid Snake, dibujos animados, ha sido parodiado 1000 veces. Sí que la primera mitad me gusta más que la segunda. La segunda como que se pierde mucho, o sea, tiene su encanto, pero no sé, como que falta un villano quizás a la altura de Plissken o así. De hecho, mencionaría la secuela, por ir acortando, Escape de Los Ángeles. Sí, que años después se recuperó la idea de hacer una secuela tardía, básicamente gracias a que Kurt Russell le estuvo dando el coñazo, hablando rápido y mal a Carpenter, de que quería volver a interpretar al personaje de Plissken, ¿no? Que había sido enormemente popular, como decimos. Y bueno, pues esta secuela fue un batacazo absoluto, costó mucho dinero. No gustó a casi nadie. Era una sátira bastante descabellada, bastante loca de Los Ángeles de la época, ¿no? Yo no tengo mucho que decir. Es verdad que es una peli reivindicable, que es simpática, tiene gags conseguidos. Más ácida. Pero es mucho más chabacana, mucho sí, más alocada. Efectos cutres. Sí.
digamos que, Pero pues bueno. mira, nos la quitamos de en medio Te echas unas risas. y sí. Pasamos a La Cosa. ¿Qué cosa? La Cosa de John Carpenter de 1982. Ja, Remake ja, ja, ja. The Re- Thing. remake. Ese chiste me ha encantado. o readaptación, digamos, de un relato corto que ya había Sí, sido adaptado al cine no es por un remake realmente, porque Howard esto sí, Howard Hawks otra vez, ¿verdad? Sí. Está en todo. Howard Hawks, al que ya readaptaría no oficialmente en Asalto a la Comisaría del Distrito 13, que no deja de ser una reimaginación de, no puedo poner la película, de Río Bravo, ¿no? Ujú. Pues en este caso estamos ante la niebla, o sea, la niebla iba a decir, La Cosa, que es, como decíamos, una historia sobre extraterrestres, una historia de terror, es una absoluta obra maestra, ¿no? Sí. Fue un fracaso en la época, fue el gran primer escollo en la carrera de Carpenter, es una película que costó bastante dinero. Pero hay una buena razón para que sea un fracaso. Y Sí. es que se estrenó a la vez que E.T. Y es como, no puede haber un alienígena mono y un alienígena malo y que los dos triunfen. Uno tiene que morir, uno tiene que no ser tan popular y le tocó a La Cosa. Sí. Sí, de hecho fue un desastre absoluto porque la promoción de la película no existió prácticamente, ¿no? Universal estaba mucho más interesada en promocionar lo que era el futuro taquillazo de Spielberg, ¿no? Que se comió literalmente la taquilla, y La Cosa se vio reducida a esa peli repulsiva, casi pornográfica, dirían algunos, ¿no? De extraterrestres que se convierten en sus víctimas y tal, ¿no? Creo que es un compendio de lo mejor de Me Carpenter, ¿no? recuerda un poco a V, Invasión Extraterrestre. Tiene algo de eso, Sí, los no estos, tanto los- como una posterior de la que hablaremos ahora, pero sí, tiene algo de eso. Pero tiene sobre todo mucho de, pues eso, del manejo de la tensión que haría célebre a Carpenter, sobre todo en Asalto a la Comisaría del Distrito 13. Tiene escenas míticas, ¿no? Tiene los efectos especiales de Rob Bottin, que son ya legendarios, Ujú. y la música de Ennio Morricone, por cierto, que fue encargado de la composición musical. Y bueno, la verdad es que es un trabajo redondo, a todas luces. Es una de mis películas, si no mi película favorita de Carpenter. Fácilmente. Creo que es un clásico, que no hace falta reivindicarla porque es probablemente de sus películas más conocidas, ¿no? Inició lo que él autodenomina la trilogía del apocalipsis, que es... Bueno, no sé si Una lo cosa que denomina dice él él. o Sí. sus fans, pero vamos. Sí, porque no tiene nada que ver, sin más. Son películas que desembocan en un fin del mundo sobrenatural de alguna forma. Nada que ver entre sí. Es muy trivial y de Sí, hecho bueno, no están a la altura nace de las de otras. los intereses de Carpenter, ¿no? De al final de hablar de especie de nihilismo, ¿no? En el que sus personajes siempre son antihéroes, héroes a su pesar, diríamos, ¿no? Como es el MacReady de Carl Russell, ¿no? Sí, un western pero no, con zombies pero no. Un western, O sea, pero no, efectivamente. Y bueno, mira, tenemos aquí Estás a tiempo, tío. una cita de Carpenter de la época, ¿no? En la que decía, por ejemplo, no tenemos ni idea de si hay formas de vida extraterrestre por ahí. Si las hay, ¿cómo serán? No tenemos ni idea, pero estamos haciendo películas sobre nosotros mismos. Son sobre el lado oscuro y el lado bueno en todos nosotros. Que es un poco lo que resume esta La Cosa, ¿no? En la que efectivamente el mayor peligro no es enfrentarte a un extraterrestre, sino enfrentarte a tus compañeros, que no sabes si han sido infectados por el extraterrestre, ¿no? Sí. Y esa tensión y esa desconfianza, que ya estaba presente, hemos de decir, en la adaptación de Hawks, ¿no? Sí. Pues en esta película se lleva hasta el paroxismo y da como resultado unas escenas que son ya míticas. Que luego, si buscas la forma real del alien, es mono y todo. De forma real. La forma real del alien, sí, está por ahí. Hizo Tuvo- Barlow una ilustración. Tuvo una especie de secuela remake en el año 2011, si no me equivoco, ¿no? Una precuela. Era como Sí, precuela, los, bueno. los daneses que aparecen Que al no principio. tengo mucho interés en comentar porque la verdad es que CGI. no me interesa especialmente. Así que pasando ya a lo siguiente, pues estaríamos ante Christine, que está de nuevo, vuelve a ser un encargo para Columbia, Y se nota, porque como decimos, La Cosa no funcionó para nada. la en cosa no taquilla. funcionó. No, fue un relativo fracaso. No gustó ni a la crítica ni al público, con lo cual Carpenter en el año 83 se vio obligado a aceptar pues este encargo, ¿no? de una novela, que venía de una novela de Stephen King. Una Stephen Kingada, con todos sus tropos, con todos sus Sí. clichés. Es la historia de un chaval que se hace dueño de un coche de un Plymouth, que es una representación nuevamente del mal puro, ¿no? La Es precuela una de especie Titanic. Precuela de Titanic. Sí, es una especie de fábula adolescente, ¿no? Mezclando, pues eso, la comedia sexual
con el terror. Mm. Bueno, tuvo su gracia. En el momento recaudó un buen dinero y sacó a Carpenter de ese pequeño escollo en el que se encontraba, ¿no? Tiene buenas stunts con el coche, buenos efectos cuando se regenera, pero bueno, que al final es un 80% ver... Chicos, si vamos directamente a las películas más interesantes, porque el tiempo corre. El tiempo corremos. No soy yo estaría aquí escuchándoos toda la vida, pero... No quiere hablar de Carpenter. No, A ver, yo ¿cómo? no tengo nada en contra de Carpenter. No, pues sí. Aunque solo me he visto una peli suya, pero me ha gustado, así Vamos que no tengo nada en a contra. abreviar. Starman fue su siguiente película del año 74. Watching in the sky. De nuevo, un encargo de Columbia, nacido al éxito de E.T. Sí. Fue un relativo éxito, una película para el lucimiento de Jeff Bridges, que interpreta a un alienígena que se hace pasar por el marido de una viuda. Y bueno, es una historia romántica, una especie de road movie, que dio como resultado una serie, tuvo relativo éxito. No es de mis muy favoritas, recomendada. pero bueno, ahí conoce a su mujer, a la que es su actual mujer, Sandy King, que es una script doctor. Y bueno, ¿tienes algo que contar sobre Starman? ¿Algo que No. decir? Claro, lo primero parece casi que va a ser de terror porque hay unos efectos que solo están al principio de la película de cuando se forma humanamente y bueno. El género fantástico siempre presente en sus películas. Sí, eso es. Y luego, pues bueno, está divertida, Bueno, está accesible. La siguiente De ya hecho, sí la que- hilaría con una película muy parecida que es Memorias de un hombre invisible, porque también es una comedia romántica, Otro encargo del año 92. encargo, Sí. otro vehículo para un actor. Otro vehículo para Chevy Chase, en este caso un comediante, Sí, que fue una película que de nuevo fue un fracaso absoluto, Sí. porque, bueno, muy cara. muy cara, una película con efectos ya Muy- de uso extensivo, muy que buenos. fue muy difícil de rodar, un dolor de huevos para Carpenter, sinceramente, Sí. y que sí, que mira, nos la quitamos de encima y así hablamos de lo que nos interesa. Pero reivindicable. Sí, Golpe en la pequeña China, coño, cómo no. Esta es de las Golpe en mejores la que pequeña tiene. China. Golpe en la pequeña Joder. China es Es- la película que rueda después de Starman, ¿no? Sí. Con la que se recupera un poco. Es una comedia, básicamente una comedia fantástica. Carpenter llevaba tiempo rondando la idea de hacer una comedia influenciada por su pasión por las películas de Kung Fu, por las películas de Wuxia, de los Shaw Brothers, por el terror, de la Hammer, una especie de amalgama de referencias, ¿no? Que pues dan como resultado la que creo que es una comedia maravillosa. Reivindicable, esta es la película que inspiró Mortal Kombat, con eso lo digo todo, porque con todos los poderes especiales que hay luego se replicó una y otra vez Sí, en bueno, juegos de lucha. a mí me gusta mucho, es decir, que es muy, muy divertida. Tiene un Russell Crowe que es unas Williams prácticamente, slapstick. Russell Crowe. Carl Russell. Russell Crowe, joder. Sí, tiene a Carl Russell. Carl Russell, tío. Interpretando Sí. al camionero Jack Barton en un papel absolutamente desternillante en el que él se lo está pasando como nunca, yo creo, ¿no? Hilarante. Es una peli que a mí me parece divertidísima, que yo disfruto muchísimo. Es verdad que es un poco divisiva también entre sus fans, ¿no? Pero Ya, bueno, que no es terror. no es terror puro, pero bueno, tiene mucho de fantástico. Al final Sí. el hechicero, el villano protagonista no deja de ser un hechicero que vive en un sótano de Little China, ¿no? En Nueva York. Es un poco como Indiana Jones en el templo maldito, me recuerda mucho. Es como lo más parecido que se me Es un ocurre. trasunto de Fu Manchu al final, ¿no? Sí, Y bueno, es una película maravillosa. Yo la recomiendo a todo el mundo. sí. Creo que es Va a gustar. una comedia Sí, a sí. reivindicar y si te gusta Carpenter es raro que no la disfrutes aunque sea un poco. Bueno, pues así como que no quiere la cosa, hemos llegado a la mitad de su filmografía. ¿Ha vuelto a pasar el cambio? Ha vuelto a pasar algo inexplicable. No pasa nada, es Halloween. Nos habíamos quedado en Golpe en la Pequeña China, que bueno, podríamos estar horas hablando solo de esa película porque me parece una de las mejores comedias de los 80 y mira que hay buenas comedias en los 80, ¿eh? Ujú. Pero no solo porque sea de Carpenter, sino porque, como hemos dicho hace un momento, pues es divertidísima. Y bueno, pasando ya a la siguiente, que a mí particularmente es una película que me encanta, que no sé por qué no ha generado más ruido o no ha sido tan valorada como otras de Carpenter, que es El Príncipe de las Tinieblas, del año 87. Es una película, de nuevo, con Donald Pleasence como protagonista. Digo de nuevo porque ya habéis podido comprobar que es uno de los grandes colaboradores del amigo Carpenter. Y a mí es una película que me... ¿Cómo? ¿Es Blofeld? Ah, Sí. es Blofeld. Es el Blofeld original, sí. Vale, vale, vale. Está aquí, sí. Que era Está. Loomis en Halloween. Vale. Y a mí, como decía, es una película que me flipa, me encanta. Es un clásico del terror. Creo que es una de las películas más terroríficas de Carpenter, que ya es decir. Creo que tiene escenas y hallazgos visuales magníficos, un manejo de la tensión brutal. Es de nuevo la historia de unos pobres imbéciles, de unos pobres diablos que están encerrados en un sitio. Es de nuevo Río Bravo, pero pasado por el tamiz de la religión, de la fe, del demonio y tal. Por resumirlo rápido y pronto, es la historia de un cura
y unos científicos, un grupo de estudiantes de científicos, que en el desván de una iglesia abandonada, de una antigua iglesia, que por cierto realmente era la facultad de donde estudió Carpenter, en Southern California, pues en ese desván encuentran un líquido extraño que realmente parece ser que tiene conexiones con el mal puro, como avanzará la película, y ese líquido lo que alberga realmente es el hijo del anticristo, o eso es lo que nos dice la película, ¿no? O sea, Sí. la chuche es el hijo del anticristo. Hay una chuche. La chuche. Sí, hay Es una que el chuche. editor dicho que se parecía a la chuche esa. Sí, es como No, esa no se chuche, parece a la chuche, es pero- mucho No, más el color. impresionante. Sí, no, está guay. Pero sí, no sé. Sí, No sé qué pensar. Eh, Aitor es creo una que es una chuche peli que no le impresionante. entusiasma, pero yo la Ya, recomiendo a todo el mundo. tiene aciertos, o sea, Tiene lo que me gu- muchísimos. Sí, o sea, la idea de que el mal en forma líquida, eso sí me parece como muy interesante, es muy visual, es muy distinto a lo más que se me ocurre es un poco pues el tema de eso del exorcista, ¿no? El líquido, O sí, el de Blob, vómito. ¿no? Siguiendo The un poco Blob. con esa... Sí, Y de hecho, lo que más me gusta, lo que más interesante me parece esta película es cuando intentan como razonar el mal de forma científica, ¿no? Me gustan esas charlas científicas largas y prolongadas de explicar científicamente el mal. sí. El Satanás es un bote. es Hay un una vocación chupacabras, real pero- por parte de Carpenter en su guión por explicarlo inexplicable, que en este caso lo relacionan con la teoría cuántica y tal, que Sí. por aquel entonces a Carpenter le había llamado especialmente la Sí, del atención. gato de Schrödinger hablan, La que ahora teoría es cuántica tiene superfamoso. que ver con el diablo ahora. Sí. Sí. Si la hubieras visto, Sí. pues... Bueno, David, ya, no vamos a seguir llorando por No. el agua derramada. No. He comido mucho de esto. O pero por sí. o por el líquido Es una demoníaco película derramado. es una película que costó Sí, se les su mete en la dinero. boca al mal. se les mete en la boca. Tiene a todos los clásicos de Es una Carpenter, excusa para que es comerse la Víctor chuche. Wong. Estoy hablando yo solo, pero bueno, voy a seguir. Lo Víctor siento, Wong, David. que salía en la inmediatamente anterior, en Golpe de la Pequeña China, como recordaréis, pues Víctor Wong tiene un papel en esta película también, que es un papel buenísimo, haciendo uno de los científicos, con su característico rostro, ¿no? Semiparalizado. Y no sé, realmente no merece mucho la pena ahondar en una película que es más, pues eso, una experiencia visual muy potente, ¿no? De atmósfera y de terror. Porque cuanto más hablemos de ella, más los la vamos a destripar. Pero bueno, sí que es verdad que podemos quizá mencionar brevemente la anécdota de que, bueno, Alice Cooper, el cantante de rock y Está de tal, extra. aparece como extra, como uno de los zombies, diré zombies, que tampoco es que sean zombies, son una especie de... ¿Alguien quiere la mitad de Satanás? No quiero eso. No me ha dejado comer en el descanso y se lo va a comer ahora, o sea. Qué puta vergüenza. Lo odias algo. Es mío todo. Pues eso, que a Aitor, por lo que se ve, no le interesa hablar de esta película, pero a mí sí, o sea que... ¿Por Pues qué- diré ¿Por qué que- te estás comiendo la chuche? ¿Por qué te estás comiendo el diablo en directo? Porque quiero sus poderes. Bueno, pues pasamos a la Ah. siguiente película, a tomar por culo. Ala. A tomar por culo. La siguiente película es Están Peor vivos. que antes. Ah, no, bueno. Sí. Dios mío. La siguiente película es Están vivos, que es otro de los clásicos de Carpenter. Ujú. Mucha gente quizá de título no la conocerá. Bueno, el título original es They Live, es muy similar. Pero es verdad que es una película muy icónica. No es de mis favoritas, he de reconocer, no es de mis favoritas de Carpenter. Pero al volver a revisitarla, sí que he descubierto de nuevo, pues eso, una película del maestro. Una película que tiene muchísimos hallazgos. Está protagonizada por Roddy Piper, que es un antiguo luchador de pressing catch, bueno, de wrestling. Y bueno, es la historia básicamente de este hombre, que es un vagabundo de nuevo, un outsider, literalmente un vagabundo, que no tiene empleo, que llega a una ciudad y descubre una especie de complot alienígena por el cual unos seres extraterrestres están dominando la Tierra sin darnos cuenta, ¿no? O sea, es un Libre. poco V invasión extraterrestre. Efectivamente, V es una de las referencias más claras, ¿no? Hay otras muchas, pero bueno, sí, esa sería una de las más evidentes. Son unos extraterrestres que a la vista son imperceptibles, pero que el protagonista consigue descifrar debido a unas gafas de sol que una especie de resistencia de los humanos ponen en el mercado, ¿no? Unas gafas de sol que permiten anular la hipnosis con la que Eres un estos alien, David. extraterrestres están sometiendo a la raza humana y obligándoles a consumir, a producir y a pagarles pues, toda clase de lujos, porque curiosamente estos extraterrestres son de la clase alta. Hay una evidente crítica, ¿no?, al capitalismo, sobre todo a las clases pudientes. Y bueno, no sé, Aitor, ¿tienes algo que decir de esta película? O... Sí, Que eres un alien. Pero estamos que- haciendo la referencia. Sí, ha sido impresionante. Ya. Bueno, sí, es una película que habla de una cultura popular. Desde el tema de las gafas de sol que revelan los mensajes subliminales, la palabra obey en arte callejero se ha reproducido mucho. La frase de he venido a comer chicle y a patar traseros y me he quedado sin chicle. Esa es una frase Que, mítica.
Luego eso, Roddy Piper en esta Que era película... una frase original de Roddy Piper, que decía en las entrevistas que le hacían en la época. Sí. Esta película inspiró la saga de videojuegos de Duke Nukem. Johnny Bravo creo que también se basa un poco brevemente ¿Sí? en Roddy Piper en esta película. Yo sé eso, Johnny Bravo sí me lo he visto. Pero Realmente, la génesis realmente parte de un relato corto, ¿no? Que luego Carpenter pudo conocer gracias a un cómic que le impactó muchísimo. Y bueno, de ese cómic, de un breve cómic de apenas 30 páginas, salió esta película. Que como digo, es un clásico, sobre todo por una mitiquísima pelea que hay hacia el principio del segundo acto, cuando el protagonista, cuando John Nada quiere obligar a un tipo que ha conocido en la obra, que es Keith David, el actor Keith David, le obliga a que se ponga las gafas para que descubra lo que él ha descubierto, ¿no? Y tenemos una pelea de literalmente 8 minutos, que es una pelea que llevó 2 semanas de rodaje. Pues yo creo que un evidente homenaje a esas peleas también ya legendarias de los westerns de John Ford, y sobre todo a esa pelea ya legendaria del hombre tranquilo, ¿no? Entre John Wayne y Victor McLaglen, que como sabéis, pues bueno, Carpenter es un apasionado de este director. Pero es una referencia a westerns esa pelea, porque a mí No me tanto a recuerda- western, sino a esta última que he comentado, El hombre tranquilo, que es un clásico del que no has oído hablar, por lo que parece. A mí me pero recuerda a Rashomon, a la pelea de cuando el testigo dice de cómo se pelearon y son patéticos. Me recuerda un poco a eso. puede ser, pero no. He visto Rashomon. Enhorabuena. Rashomon. Creo que es la única que he visto de Kurosawa. Pero no, No, o sea, esto es que no digo que no se parezca, pero No, sí, quiero decir sabe. que la referencia más inmediata sería esta pelea en concreto del hombre tranquilo, que es un clásico, es una pelea clásica también del cine. Y sí, es muy curiosa porque bueno, es una coreografía muy influenciada por lo que Roddy Piper pudo aportar a la coreografía, que como él era luchador de wrestling y como sabéis en wrestling no se pegan, está todo coreografía, pues él realmente pudo poner de su parte, de su experiencia, para que la pelea fuera lo más... La intención de Carpenter realmente, para ser justos, era hacer la pelea más realista posible en el cine. Él tenía la pretensión de hacer una pelea que fuera lo más realista posible, por eso es patética, por eso es larga, por eso se siguen pegando cuando ya no tienen fuerzas, por eso es más larga de lo que cualquier otra película sería. Porque esa era la pretensión real. Hacer la película más, o sea, la pelea callejera más realista posible. Es una pelea en un callejón, literalmente, en un callejón que había detrás de los estudios. Es el highlight ese. El highlight, eso, y la escena famosa de las gafas. Y Sí, por lo demás... y pasamos. ¿La siguiente peli de qué va? Ya tiene prisa, se quiere ir a casa, tiene hambre. Aquí todo el mundo está ya pidiendo la hora. Quiere ver Carpenter. No pasa nada. Es que hay chuches. Vamos a abreviar. Que hay chuches. La siguiente película técnicamente es una que ya hemos mencionado anteriormente, que es Memorias de un hombre invisible, pero Nos bueno, resaltamos. Ya... nos la saltamos porque no hay tiempo. Pero bueno, es una comedia que tampoco está tan mal. Dejémosla ahí. Yo me la he visto. No, es serio? mentira. Es mentira. Mira, es que me dices que has visto... Bueno, vamos a dejarlo. La siguiente, también muy brevemente, Bolsa de hermoso. Cadáveres, es una TV movie que, bueno, en la que participa además de Carpenter Tom Hooper, que bueno, es una TV movie de estas antológica con varios segmentos diferentes. Carpenter está muy gracioso porque también aparece frente a las cámaras haciendo del típico personaje que presenta todos los segmentos, ¿no? Como el guardián de la cripta y todos estos, ¿no? Pues él es una especie de forense zombie, ¿no? Y es muy divertido, la verdad es que tiene gags encantadores. No la he visto esa. ¿No has visto? Vale, pues la saltamos porque bueno, tampoco tiene mucho más. Ahora ya sí, en 1994 estrena uno de sus últimos clásicos, en mi opinión, en mi modesta opinión, que es En la boca del miedo, que es una película muy influenciada por el imaginario y por la literatura de H.P. Lovecraft, que tanto amamos los aficionados al terror y al género fantástico. Y es una de las mejores películas de esa corriente, ¿no? De las que mejor ha sabido recoger ese terror de monstruos primigenios y de dioses ignotos, ¿no? Está protagonizada por Sam Neill en el punto álgido de su popularidad. Y es la historia de un hombre que trabaja por una aseguradora y tiene que dar con un autor reputadísimo de novelas que ha formado una especie de extraño culto alrededor de ellas en el que la gente empieza a enloquecer cuando las lee y tal. Y como este hombre, Sam Neill, que es el típico héroe a su pesar, ¿no? Se ve inmerso en una historia absolutamente delirante en la búsqueda de este autor, ¿no? Y no sé, Aitor asiente, pero creo que tampoco es No, de esta sus sí, favoritas. esta sí es interesante. Esta sí, pero las otras no. Sí, esta sí me gusta. Y Es las que otras para no. mí... O sea, le gusta más que las otras. Pero A no ver, pasa es nada. Lovecraft.
Lovecraft bien adaptado, sí. No, Bueno, tiene ya un rollo muy interesante. Picotea de allí, de aquí. O sea, no es un Sí, relato ya. como tal de Lovecraft que cojan y adapten, Bueno, sino que la- está trufada de numerosísimas referencias a distintos relatos e historias de Lovecraft, Sí, es pero que no el a título ninguna en concreto. es una referencia a 2 historias de Lovecraft, literalmente. Concretamente, sí. Entonces, esta es una película terrorífica. Sí, es una amalgama de referencias que yo Son- creo que funciona muy bien. Es como muy impactante. Hay como de repente escenas que no son de terror y de repente hay un giro raro y yo, ¿qué ha pasado, no? Sí, tiene escenas míticas, ¿no? Mm. Pues la típica de double jump scare, ¿no? Sí. De un sueño dentro de un sueño. Que, Sí. Bueno, es muy juguetona. Creo que es una de las películas en las que Carpenter se le nota más suelto a la hora de jugar con los clichés del género y creo que es muy capaz pues eso, de desplegar una historia absolutamente memorable en torno a lo que es los mitos de Cthulhu. Pues eso, trufándola de toda clase de referencias por aquí y por allá. Muy mítico el final ya de la película. Yo creo que es un gif de reacción muy famoso a Sam Neill ahí, jajaja, en el cine riéndose. Sí, de cuando ya ha enloquecido completamente, ¿no? Que es la gran moraleja de Lovecraft, de los mitos de Lovecraft es eso, es que cuando uno se acerca tanto al abismo, pues el abismo te devuelve la mirada y pierdes la razón, evidentemente. Y acabáis viendo Filfomanos. Y acabáis viendo Filfomanos y viendo un programa de Carpenter que no termina nunca. No, sí, termina sí nunca. va a Te queda terminar. poco. Estamos cerca. Quedan las malas, las peores, creo. Quedan películas muy interesantes, pero bueno, Pero malas. brevemente. Ah, no, sí, son terribles las 4. Bueno, No, no son terribles. La Diferentes próxima película es Sí, una sí. película que es un remake, evidentemente. Sí. Pueblo de los Malditos, de 1995. Es un remake de la película homónima Village of the Damned, de Wolf Rilla, en su que es un época clásico. Tenía perdón en su época, porque es la Hombre, típica es un clásico. peli. Sí, Quiero decir, es muy de su ha época. podido envejecer de aquella manera, pero es un clásico. Los Sí, niños, de su época. estos niños albinos y tal, controladores de mentes, son absolutamente icónicos. Y esta película, pues es un remake a Les la brillan los Carpenter, ojos. Los niños que les brillan Sí. los ojos a Maya. protagonizado por Christopher Reeve, el Superman original del cine. Oh. Bueno, original, no el original, pero el que ha pasado la historia, Superman. Y Mark Hamill también. Mark Hamill tiene un breve papel. Yo creo que es una película que empieza muy bien, o sea, siendo un remake que se aleja Sí. levemente de la original, empieza bastante potente, con ya el clásica escena en el que Muerte potente. todo el pueblo sufre una especie de amnesia colectiva en la que pierden todo su conocimiento. Y cuando se despiertan, todas las mujeres del pueblo, sin importar su edad, raza o condición, han sido preñadas. Ok. Esa es la premisa de la película. ¿Qué ocurre? Que cuando todas dan a luz apenas unas semanas después, pues nacen esta caterva de niños demoníacos, ¿no? Que empiezan a hacerse los amos del pueblo, ¿no? Porque son niños que pueden controlar y escuchar los pensamientos de la gente, ¿no? ¿Pero son bebés o nacen siendo niños? No, nacen como bebés, pero tienen un crecimiento acelerado. Que se les brillan los ojos. Sí, en el tiempo cronológico de la película, pues digamos que desde que nacen hasta que acaba la peli han pasado apenas unos meses y ellos ya, cuando acaba la película, son niños de 12 años, ¿no? Ya, entiendo. Y bueno, tiene un final un poco más, bueno, no diré esperanzador que lo que estamos habituados en el cine Carpenter, pero sí, tiene como una especie de... Se rodaron dos finales, de hecho, uno triste, en el que todos mueren, Ah, no es triste. y otro en el que efectivamente una de las niñas, la que ha hecho, digamos, la que ha tenido una pequeña conexión emocional con Christopher Reeve, ¿no? Pues eso. Que se basa más como en la segunda parte de la original, que es de redimir a esos niños. Sí, cogen, digamos, ese hilo y tiran de ahí y bueno, pues sirve como moraleja también para, bueno, pues para hablar nuevamente del mal en otra de sus reencarnaciones. Sí. Y bueno, Hay un jumpscare graciosísimo que es el alien más cutre que he visto en una peli con dinero. Porque hay una escena que es como un corte al alien que en un bote. ¡Pum! a mí Es ya como, te digo, es ¡ay, una qué película susto! que disfruto hasta cierto punto. O sea, Sí. es verdad que no es ni mucho menos imprescindible y menos en la filmografía de Carpenter. Pero luego es que las que hizo Pero bueno. después hace pues que luzca mejor. Fue un fracaso Porque- a todas luces, costó bastante dinero, o sea, fue una apuesta bastante importante de Carpenter, que no salió bien, como ya es habitual en su carrera, como habéis podido comprobar, pero bueno. La siguiente también nos la saltaremos porque ya habíamos mencionado brevemente que es la segunda parte de Rescate en Nueva York, que es 1996, Rescate en Los Ángeles, que es una, como hemos dicho, una delirante comedia, que Que bueno, me gusta. si podéis rescatar. Y bueno, ya así terminando, Vampiros, de John Carpenter, nuevamente al año 97. Aguante. Y eso que es James A Woods. Aitor no le gusta. A mí es una película que me gusta bastante. Sí. No deja de ser un western, otra vez. Es Carpenter volviendo a aquello que le gusta, a aquello donde se encuentra a gusto. Él siempre ha querido grabar un western, nunca lo ha hecho, pero en parte, gran parte de su filmografía refleja
los clichés y los tropos del género western, ¿no? Esta es un western puro y duro, es un western de frontera en el que unos cazavampiros se dedican a perseguir a Balak, que es un vampiro, uno de los vampiros primigenios del planeta. Dicen que es el primer vampiro, o sea, es el del que bebe el mito de Drácula. Pues este Balak, que es un tío enorme que mata gente por todos lados. Me encanta que nunca ha hecho un western y cuando tiene la oportunidad de hacerlo tiene que meter vampiros. Es como, Sí, no puedo hacerlo bueno, normal. Ni una peli de zombies, tampoco. Es No, como técnicamente no, tampoco ha hecho una peli de zombies, pero aparecen zombies en casi muchas de sus en la del películas. Príncipe de las El Tinieblas. de las que tinieblas son. es como- Sí, pero bueno. Estos niños también podrían considerarse zombies hasta cierto punto, ¿no? Sí. Esta Vampiros realmente ni siquiera es una idea original suya, quiero decir, parte de una novela ya existente que evidentemente adapta Carpenter en este caso. Y bueno, es una película que a mí me gusta bastante. James Woods está muy bien, que es un actor con carisma, no es un actorazo, pero está muy bien como cazavampiros badass, ¿no? Tiene unas escenas iniciales brutales, ¿no? De cuando llegan al nido de los vampiros y empiezan a morir todos y tal. Y bueno, tiene escenas luego también con mucha carga sexual, ¿no? Aparece la mítica actriz esta de Laura Palmer, que se me ha olvidado el nombre. Pero bueno, pero esa actriz que todos estáis pensando, los fans de Twin Peaks sabéis de quién hablo, Laura Palmer, pues esta actriz tiene un breve papel en esta película. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más. Que he dicho Laura Palmer así entiendo, pero pensaba que te referías a la actriz esta que hizo Blaxploitation en los años 70, que era como una policía. Bueno, la siguiente película es Fantasmas de Marte, de 2001, que es una castaña importante. Es otra vez Carpenter volviendo a Río Bravo por enésima vez, ¿Pero qué pero le pasa? bueno, Pero es que Río ¿por qué Bravo esa es muy buena. obsesión? Pero, a ver, yo entiendo, Río Bravo es muy buena y todo lo demás. Si él quiere hacer un western y es su sueño de la infancia, hazlo. Y deja de meter vampiros de por medio y agua En esta o no líquidos solo demoníacos. mete vampiros, mete vampiros marcianos para más inútil. Mierda, me voy. Fantasmas poseyendo... Fantasmas, vampiros, a- zombies, marcianos, es una cosa como muy... Vamos, Y no es divertida, si fuese una comedia... que se la fumó muy fuerte. Ese es el gran problema que de la se película. fumó muy fuerte. Eso es, de Es hecho, una película realmente aburrida para ser de Carpenter. No diré que es su peor película, porque no creo que lo sea, pero es de sus peores películas ¿Cuál porque es es su siguiente aburrida. peli? ¿Cuál es super peli para ti? Bueno, eso es relevante, pero hombre, la última a mí gustarme no me gusta. ya The te lo Ward. digo. No me gusta. Ya, a mí tampoco. Me pero parece no bastante sé. flojita siendo generosos. Sí, Pero lo bueno, es. ahora comentaremos brevemente, pero vamos. Con Carpenter No hay somos mucho más que generosos. comentar. No. ¿Cómo has dicho? Que con Carpenter somos generosos, con otros No, directores No somos ten- generosos con Carpenter. Si estoy diciendo que sus últimas dos películas me parecen una castaña fina. Sí, pero has dicho que te parece flojita siendo generoso. Entonces yo, con Carpenter... Siendo generoso. Con Carpenter somos generosos. Siendo con malo, otros The Ward, directores, que ya somos casi podemos malvados. pasar a hablar de ambas y ya terminamos. The Ward, que es su última película encerrada, del año 2010. Es una película protagonizada por Mera. ¿Cómo se llama Mera? Amber Ah, Heard. sí. Amber Heard. Hombre, como En un hospital psiquiátrico, donde debería estar. Tengo el cerebro frito ya. nuestra monstrua marina favorita. Ya, no como Johnny Depp, que es un tipo completamente cabal Ya. y sano. Mi monstruo mañana favorita. Pues eso. Bueno, es por lo nada. menos no va por ahí acusando a la gente de cosas que no ha hecho. Para- Versus... Bueno, The Ward es una película de terror que viene de un guión de los hermanos Rasmussen, creo que es, lo tengo por aquí apuntados, que no sé ni quiénes son, realmente los busqué, pero creo que no han hecho realmente nada más. Ya. Casi es más interesante los dos capítulos que dirigió para Masters of Horror, una serie antológica de Mick Jarvis en 2005-2006, Pro-Life, Pro-Vida y El fin del mundo en 35 milímetros, que es Cigarette Burns, son capítulos de 45 minutos que están muy bien, sobre todo el de Cigarette Burns. Si podéis recuperarlos y echarles un vistazo, son como historias también puro Carpenter, unas píldoras muy interesantes, que casi suponen una especie de guinda a su carrera más satisfactoria de lo que esta Fantasmas de Marte y esta otra The Ward suponen, que creo que son dos películas que indudablemente pues no tuvieron éxito, no gustaron a casi nadie, ni siquiera a los fans acérrimos. ¿Hay gente que las defiende? Pues como todo. Hay gente muy generosa con Carpenter que defiende hasta sus peores películas, pero de nuevo insisto en que si tenéis que ver algo de Carpenter, que no sea estas. Ya. Perdió su mollo, está claro. Con la música sí le ha ido bien. Sí, sus últimos años se ha dedicado básicamente a jugar a videojuegos, a ganar royalties por derechos de Halloween y a componer 4 temas cada 5 años para las nuevas de Halloween, básicamente, con su hijo Cody Carpenter y a girar por el mundo dando conciertos en plan vigete. Eso es lo que ha hecho Carpenter, o sea... Bueno, también está bien, tío. O sea, es una Sí, jungla, es fue una buena- homenajeado en Cannes en 2019, Eso o sea, ya fue por derecho propio entró en la historia del cine como un director importante, porque en el momento que Cannes, un festival como Cannes, tan alejado, te
creemos a veces de lo que es el cine comercial, ¿no? Pues homenajea a una figura como Carpenter, está ya dejando claro que Claro. está ahí, que tiene su hueco en la historia y que no podemos denostarlo ni muchísimo menos porque sea considerado el maestro del terror. De la misma manera que sería absurdo denostar a Alfred Hitchcock por ser considerado el maestro del suspense, aunque en su que no época tiene era tantas- denostado. Fijo que no tiene tantas pelis malas como Carpenter. Hitchcock. Hombre, evidentemente. Bueno, es que es difícil. Pero por Hitchcock es otra cosa. Hitchcock es Hitchcock. Pero bueno, quiero decir, Hitchcock es Hitchcock. Sí. próximo programa especial Hitchcock. No, Sería Estaría muy... bien, Buah, pero pues, para hacerlo por partes, ¿eh? Porque Eso ¿cuántas sí me tiene? lo veo. tiene muchísimas. Pero sí, no sabíamos por dónde empezar. Pero sí, esto es un poco el final, el broche a Carpenter. Como decimos, está ya lejos su última película, es del 2010. No tiene pinta de que me vayamos a volver a ver detrás de las cámaras. Un señor que vive feliz. Ha en hecho su algún jubilación. videoclip por ahí, alguna cosilla, pero como digo, está así feliz en su casa, jugando a videojuegos, viendo de vez en cuando una peliculilla, escribiendo música. Y Está muy bien, oye. Y ahí Si está, no la- ya si no está. la- si no la- es que ya es una persona 74 tacos. que puede hacer lo que le dé la gana, ¿sabes? Es como, jope, no necesita trabajar, ya puede vivir toda su vida del cuento, de lo que ha hecho, y su hijo también puede vivir de Sí, sus... Ya está, de la música. Uno de sus hijos. Hablabas de su hijo. Pensé que hablabas de un hijo metafórico, no. Sus hijos pueden vivir todavía de los derechos de Carpenter. Ya, no. Decía que uno de sus hijos metafóricos, que es el Michael Myers de Halloween, ¿no? Es el que le ha dado de comer a toda su familia durante estos últimos 40 años, ¿no? Tal Y cual. así va a seguir, mientras esta gentuza de Hollywood crea oportuno seguir torturándonos con más y más secuelas y reboots y recuelas y puta madre en bicicleta. Como la que mencionaremos en el siguiente podcast. Como la que hablaremos en el siguiente podcast, la que ya muchos habréis visto, pero bueno, hablaremos de ella. Moraleja, no comáis líquidos demoníacos. Eso es. Ni mierdas de estas que están llenas de colorantes y putas mierdas. Pero Aitor, bien que se las ha guardado para él. Vale, luego no te doy entonces. No quiero, ya no quiero. Ya no. No quiero porque es muy tarde y ahora lo que me apetece es un pincho de tortilla. Eso es lo que me apetece. No esa mierda. Que la he pedido antes, hace ¡Qué media hora. rencoroso eres! Ah, que es tan concreto. No, esa, cualquiera. Pero me has dicho, no comas. Y luego vas tú y en medio del programa te pones a comer. Pero haberte comido tú otra. Porque me has dicho que no coma. Pero Luego te doy. pero haber cogido una y habértela comido en el programa, No que quiero, no en quiero. directo... Luego No quiero. comparto. Se acabó. Ya está, cortamos. Ya está. Fuera, me he cabreado. Tomar por culo Carpenter y todo. Ya se han enfadado, ya está. Vale. Es que, hombre, está feo, joder. Le pido una gominola, me dice que no. Y luego se la come ahí delante de mi cara, ahí. Casi me la prestiga. Me coge alguna, menos el ojo. ¿Ves? Ya está bonito. El ojo no. El ojo. El ojo no. Una vergüenza, amigos. Sois Como unos veis, críos. un programa como Halloween no podía acabar sin alguien cometiendo Comiéndome un ojo. una ignominia. En este caso, Aitor, comiéndose un ojo Está repugnante. relleno. ¿De qué? De ojo. Si llegasteis hasta aquí, Parece una barbaridad, pero vamos. comentad ojo. Los comentarios. Nada, amigos. Hasta Agua. aquí, Carpenter. Siento la chapa. Ah. Quizá me he alargado en exceso. Es verdad que queríamos haberlo hecho más picado de lo que preveíamos. Pero bueno, yo creo Ha sido que así, adiós. Bueno, de hecho, para el siguiente podcast vamos a hablar de un autor muy icónico. no ha sido así por las razones que sean. Pero sí, en el siguiente podcast hablaremos brevemente de otro autor muy importante de la historia del cine. Y os esperamos, por supuesto.